A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 5 años quedó huérfano y empezó a vivir una infancia cruda y luego una adolescencia no más amable. Este huérfano de techo, de cariños y de libros se llamaba Alexei y tuvo que hacer de todo para ganarse el pan amargo, duro y escaso de cada día. Recadero, pastor, lavaplatos, cargador, chatarrero, vigilante, estibador. No hubo una sola humillación ni un solo dolor que no tuviera que soportar y por eso, cuando se hizo mayor, cambió su nombre y decidió llamarse Amargo. Amargo, en ruso se dice Gorky, y su nombre entonces fue Máximo Gorky, y se le recuerda como el escritor número 1 de la literatura socialista. Tal vez tanto sufrimiento de niño, unido a un brillante talento y a un temperamento inquebrantable, se conjugaron para regalarnos una literatura emotiva, comprometida y profunda. En su libro Caminando por el Mundo, al recordar los momentos difíciles de la vida, Gorky dice: se sale uno del camino y pierde todos los senderos, y por fin, cansado de buscarlos, aprieta los dientes y se adentra derecho en la espesura, y en definitiva, siempre sale al camino. Aquel niño huérfano, aquel monumental ser humano y gran escritor soviético, había nacido un día como hoy, 16 de marzo de 1868. Gracias, Alexei Maximovich, más conocido como Máximo Gorky. Gracias por tus libros y tu ejemplo y siempre, ¡feliz cumpleaños! Despiértese bien informado. Titulares. Más de 1.800 empleos se perdieron cada día durante el año 2020. La Organización Mundial de la Salud autoriza el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, la variante británica con un 61% más de riesgo de muerte. El socialismo del siglo XXI cedió las cárceles a los capos. Ecuador copió el modelo. Informe semanal de Ecuador verifica. Investigación del código vidrio tras las huellas del dragón en la pandemia, segunda entrega. En el segmento de opinión, propuesta de jubilación en el Magisterio Nacional, 120 y contando en política internacional. Y en editoriales, Simón Espinosa, Nuestros Muertos, José Hernández, la consigna correísta de segunda vuelta, esconder a Correa, y Oscar Vela, antifascistas. Noticias del día con Carla Sánchez. Más de 1.800 empleos se perdieron cada día durante el 2020. Un incremento del 0,7% tuvo el desempleo entre diciembre y enero de 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Esta tasa estaba en el 5%, 401.305, y en diciembre pasó al 5,7%, 477.412 en enero. Es decir, 76.107 personas se sumaron al desempleo. Hay más mujeres desempleadas con el 6,9% y hombres con el 4,9%. El área urbana alcanzó un 7,3% y en la rural un 2,7%. Durante 2020 se perdieron 6 veces más empleos que en el 2019. Así, cada día del año pasado, en promedio, 1.807 ecuatorianos dejaron de tener una ocupación formal, es decir, con menos de $400 mensuales, 8 horas diarias de labores en los beneficios de ley, incluyendo la afiliación al IES, lo que supuso cerca de 1.471 ecuatorianos que pasaron cada día a la informalidad y al empleo no remunerado en esta realidad durante el 2020.
La OMS autoriza el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la firma Janssen, perteneciente al grupo Johnson & Johnson, en todos los países para su programa COVAX, con el que intenta reducir las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Se trata de la primera vacuna que se administra en una dosis única y hasta 3 meses puede mantenerse en una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, 2 características que deberían facilitar la lógica que requiere. Se trata de la 4ª autorización que da la OMS para el uso de emergencia de una vacuna. La primera recibida fue de la vacuna Pfizer-BioNTech y luego se obtuvo la de AstraZeneca, sea la producida de las plantas de esta farmacéutica o la manufactura de Serum Institute por la India con su permiso. La vacuna de Janssen tiene una efectividad del 67% según muestran las conclusiones de los ensayos en los que participaron 44,000 personas en América Latina, Estados Unidos y Sudáfrica. La OMS precisó que con el objetivo de acelerar la aprobación de la vacuna, sus expertos y un equipo de asesores de todas las regiones del mundo utilizaron lo que se denomina una evaluación abreviada que se basa en el análisis de la EMA. Variante británica con un 61% más de riesgos de muerte. La variante británica del coronavirus podría estar asociada con un incremento del 61% del riesgo de muerte en adultos, indica un estudio publicado en The Nature. Un equipo de científicos dirigido por Nicholas Davids y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres llegó a esta estimación después de analizar 2,2 millones de casos positivos de COVID-19 y 17.452 muertes por el virus en Inglaterra entre el 1 de septiembre de 2020 y el 14 de febrero de 2021. Al vincular las pruebas y los fallecimientos asociados a la variante británica, los expertos estimaron que el riesgo de muerte en esos casos era de un 55% superior que para las personas infectadas con otras formas del virus, una vez ajustados otros factores como edad, sexo y etnia. Los investigadores señalan que esto corresponde a un incremento del 0,6 al 0,9% del riesgo absoluto de muerte para un varón entre 55 y 69 años en los 28 días posteriores a un diagnóstico positivo. A partir de este modelo, consideran que la variante británica, que actualmente está presente en muchos países del mundo, pueden asociarse a un 61% más de riesgo de muerte. Nuestro estudio sugiere que la B117 no solo es más transmisible que otras variantes preexistentes de SARS-CoV-2, sino que también puede causar una enfermedad más grave, apuntan. El socialismo del siglo XXI se dio a las cárceles a los capos. ¿Ecuador copió el modelo? El modelo de las cárceles de Venezuela y Bolivia manejadas por delincuentes es muy parecido al que estamos viviendo en Ecuador. ¿Qué hay detrás? ¿El negocio de la droga, el negocio de la venganza y de la muerte? Los ecuatorianos mirábamos en la tele una historia policial, la reactivación del proceso legal por la desaparición de más de 600 millones de dólares del ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía, durante el gobierno de Rafael Correa. Por pedido de la Fiscalía, los jueces ordenaban la detención de 2 generales de la policía en servicio pasivo. Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector de la ISPOL, muy cercano de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, hoy autoexiliada en México con la cúpula correísta. David Proaño, quien fuera presidente de la Comisión de Inversiones y otros implicados en el caso. Horas después, Estados Unidos informaba haber detenido por una acusación de lavado de dinero a John Luzuriaga Aguiñaga, un personaje clave en esta historia, y anunciaba que estaban persiguiendo a Jorge Cherres Niño, que recibió los bonos y otros valores que no aparecen. De pronto apareció una segunda historia policial, la matanza entre presos de las cárceles más grandes del país, con decapitaciones, mutilaciones, tiros que espantó a ecuatorianos y al
mundo. Murieron alrededor de 80 y el asambleísta correísta José Serrano, que fuera ministro de Justicia periodo 2010-2011 y del Interior periodo 2011-2017, tiempo en el cual dirigió las cárceles y empezó el caso Ispol, responsabilizó a la revuelta carcelaria a Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, comandante de la policía, y Edmundo Moncayo, director de la SINAI. Y la asamblea terminó exigiendo al presidente Lenín Moreno destituyera a los tres y a Joana Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, vinculada a los centros de rehabilitación. La exigencia la hizo la asambleísta Rodrigo Coyaguazo, quien en el gobierno de Rafael Correa fue detenido y detectado como entrenador del grupo paramilitar, una especie de fuerza de choque en el Parque de Quito. La policía y las Fuerzas Armadas retomaron el control de las cárceles y los hechos se atribuyeron a una lucha entre capos del narcotráfico por el liderazgo para, con la fuerza de seguridad y armas que tenían, manejar la vida y la muerte de los presos, sus negocios de drogas y las telecomunicaciones, instrumento clave para ejecutar venganzas y asesinatos en el exterior a través de los sicarios. Servicio completo por el que se supone ganaban mucho dinero. Lo que no se ha dicho es si estos capos tenían alguna relación con las autoridades del gobierno nacional. Serrano, según reportó el diario El Universo, denunció que en junio de 2020, cuando se otorgó la prelibertad al cabecilla de los choneros, alias Rasquiña, se llegó a un acuerdo con funcionarios del gobierno para que el individuo, complotado con otros cabecillas dentro de las cárceles, mantenga el orden de los centros de rehabilitación y al mismo tiempo empiece a dar información de las bandas que estaban operando en el país. A cambio de esa prelibertad, cuando tenía una sentencia de 20 años que luego se le redujo a 8 años y que se otorgó la prelibertad antes de cumplir la mitad de la condena. Lo dijo con conocimiento de causa porque este tipo de negociaciones entre autoridades y capos se daban en 2010 cuando Rafael Correa era presidente y Serrano ministro. Lo denunció Óscar Garanqui, preso por narcotráfico en La Roca, en Guayaquil, la cárcel más importante del país. Allí escribió el libro La Roca, Cementerio de Hombres Vivos. Es como un diario de vida de 670 páginas sobre lo visto al interior de ese reclusorio. A los protagonistas los presenta con nombres reales y fotografías, con excepción del ministro de Justicia, quien aparece con el nombre de Pepe Sierra. Él, según escribió Caranqui, ordenaba cómo manejar La Roca. Sus fieles servidoras dirán la directora nacional de rehabilitación, Alexandra Zumárraga, y la directora de La Roca, Marien Segura Reascos, quien en 2016 ascendió a juez de la Corte Constitucional de la República. En Ecuador Verifica analizamos un video que muestra a Andrés Arauz hablando de replicar el modelo venezolano en Ecuador. El audio del video viralizado fue tomado de una entrevista del candidato en Teleamazonas, en la que aseguraba: no vamos a replicar el modelo venezolano. En el video original, Arauz da un mensaje a la militancia que se concentraba en el Tribunal Contencioso Electoral a la espera de la respuesta para participar en las elecciones 2021. También verificamos una imagen en la que se veía al candidato Yacu Pérez quemando llantas en una vía. Los verificadores de AFP Factual comprobaron que se realizó un montaje. En la fotografía original aparece un hombre arrojando una llanta, pero digitalmente agregaron una imagen de Pérez. Además, verificamos la información sobre los reclamos de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional hacia el Banco de Guayaquil y otras entidades financieras. La protesta sí ocurrió a nivel nacional y los medios sí reportaron sobre este hecho. En Ecuador Chequea verificamos varias imágenes que se han viralizado en Facebook, donde indican que la Asamblea elimina la prueba Ser Bachiller y Bachillerato Unificado. La información es imprecisa porque, si bien el legislativo aprobó esas reformas, el presidente de la República aún tiene que aprobarlas. Además, estos cambios no interfieren en el proceso actual para acceder a las universidades. También circuló una información falsa que aseguraba que las Naciones Unidas, ONU, ha declarado a José Mujica y Rafael Correa
como los mejores presidentes del mundo. La ONU desmintió y dijo que no realiza ningún tipo de clasificación, no otorga un reconocimiento de esa naturaleza. Información verificada puedes encontrar en las páginas de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con la segunda parte del primer capítulo de la investigación del portal digital Código Vidrio, denominada La Ruta de Pruebas COVID destapa el laberinto oculto de Sinopharm. Bienvenidos. Tras la muralla de negocios chinos, el emporio farmacéutico tiene sus propios trapos sucios. Se lavan casa adentro, silenciados por la censura. La reportería en China halló en 2014 uno de sus ex vicepresidentes. Xi Jinping fue sentenciado a 12 años de prisión por actos irregulares. En 2015, Sun Qingshong, exdirector del centro de distribución, recibió una pena de 13 años por corrupción. Ambos procesos se relacionan con hechos ocurridos en ese país. Vinelli confirmó en la entrevista exclusiva haber sido el representante, pero no el lobista de Sinopharm en Ecuador. Explicó que inspeccionó decenas de hospitales y centros médicos públicos luego de 2014 como parte de un convenio de consultoría para la ejecución de un contrato de provisión de mobiliario y equipo biomédico de fabricación china y vendidos a través de Sinopharm. El acuerdo con Sinopharm se pactó con Megarmi, empresa vinculada al grupo familiar Vinelli. Fue constituida en 1997 por los padres de Juan Alejandro. Su actividad es la importación de productos desde farmacéuticos hasta juguetes. Recientemente amplió su objeto social para incluir la explotación de minerales preciosos. Como socios y directivos constan 4 miembros de la familia. Megarmi y la familia Vinelli estuvieron en el banquillo de acusados entre 2016 y 2017. Una investigación fiscal reservada arrancó tras la denuncia de una unidad policial adscrita a la Presidencia de la República. Según la denuncia, esta firma era el ingrediente clave de una receta de sobornos a funcionarios del Ministerio de Salud Pública. La Fiscalía inició varios procesos por posibles delitos, cohecho y tráfico de influencias, que llevaron 2 veces a Vinelli a la cárcel. Para este empresario fue una persecución orquestada desde el mismo entorno gubernamental, con aliados empresariales que no identifica. Uno de los juristas que la familia contrató fue Caupolicán Ochoa, defensor del entonces presidente Correa. Es uno de los 3 abogados que contactamos en esta reportería. Buscaron cuentas de mi familia en todo el planeta, terminaron con mi vida privada, pero no hallaron nada, asegura el empresario. En la entrevista, el empresario no pudo explicar el contenido de los misteriosos cuadernos que constan en el expediente judicial. Uno de ellos tenía en la carátula un logotipo de Lamborghini. Los uniformados lo encontraron durante un allanamiento a las propiedades de su familia. Las anotaciones a mano contenían referencias al primer contrato entre Sinopharm y el Ministerio de Salud, nombres de funcionarios, cifras y porcentajes. Vinelli aseguró que eran datos que le dictaban los chinos a mi padre. Él solamente tomó nota, no le explicaron de qué se trataba. Radares, medicamentos y vacunas. Juan Osvaldo Vinelli, padre de Juan Alejandro, constituyó en Panamá la firma Maxon Portfolio, según se reveló en la investigación transnacional Panama Papers del International Consortium for Investigation Journalism, ICJJ. Fue en 2009, cuando era funcionario de la Corporación Financiera Nacional. Su socio en Maxon Portfolio fue Sang Jun-chon, representante de la firma tecnológica SETC, que vendió radares chinos inservibles al gobierno ecuatoriano justamente en 2009 por 60 millones, según publicó en 2016 Diario El Universo. Vinelli, hijo, afirmó que Maxon fue constituida para importar juguetes en Navidad.
Xianyong vendió sus acciones en Maxon en 2014. Vinelli padre transfirió la participación accionaria a sus hijos. Desde Maxon, la familia negoció con corporaciones panameñas la intermediación para la venta de medicamentos de difícil acceso a la farmacéutica estatal ecuatoriana Enfarma. Enfarma, empresa creada por Correa, buscaba impulsar la soberanía farmacéutica del Ecuador, rompiendo el oligopolio de las transnacionales. En febrero de 2016, Sinopharm anunció la apertura de plantas productoras de vacunas en operación conjunta con Enfarma. La inversión estimada sería de 53 millones. Vinelli confirma que representó a la farmacéutica china en este proyecto. No se concretó, advierte, por boicot interno, pero hay fotos del evento oficial que confirman que él estuvo en la mesa de autoridades. El exministro de Producción, que aparece en las fotos, declinó pronunciarse. Vinelli aparece como representante comercial de Sinopharm junto a funcionarios de esa compañía. En su versión, tras este anuncio empezó la persecución en su contra por parte de grupos opuestos a la apertura de plantas de vacunación con capital chino. A mediados de 2016, el mismo Correa anunció el cierre de Enfarma. Una enorme pérdida, ahora produciríamos vacunas anti-COVID en el país, asegura Vinelli. Compras relámpagos en la pandemia. Para esta investigación accedimos a 2.000 documentos clasificados sobre las negociaciones entre Sinopharm y el Ministerio de Salud, atadas a préstamos del Banco de Desarrollo de China durante el gobierno de Lenín Moreno en la pandemia. El 4 de mayo se firmaron 2 contratos por 7.5 y 20.9 millones respectivamente para la compra de insumos de protección y equipos especializados, entre ellos desfibriladores y respiradores. El 14 de mayo de 2020, el reporte oficial de fallecidos por el virus subía a 3.899. 4 minutos antes de la medianoche, el responsable financiero insistía en que se emitiera la orden de pago a favor de Sinopharm. Sin embargo, funcionarios de nivel medio de ese ministerio objetaban errores de fondo. Los contratos estaban redactados en castellano, inglés y mandarín. Las controversias serían dirimidas en inglés, que no es el idioma oficial. No se determinaba con claridad el lugar para resolver una posible disputa judicial. Y lo más grave, no llegaban aún los insumos al país, de modo que no había garantía suficiente de cumplimiento por parte del fabricante. Entre los bienes adquiridos se encontraban trajes de protección para el personal médico en primera línea de combate al virus. Las autoridades de salud investigan estos contratos. Sin embargo, al cierre de esta edición, el ministro Juan Carlos Ceballos renunció en medio de acusaciones por favorecer a sus familiares y amigos del gobierno con la aplicación de vacunas contra el coronavirus. Documentamos que el principal responsable de la negociación con Sinopharm es investigado penalmente por otro proceso relacionado con la fallida compra de mascarillas y respiradores para el personal médico. Buscamos la versión de Sinopharm, pero no contestó nuestros requerimientos. Esta farmacéutica vendió 38 millones de vacunas al vecino Perú, país con el segundo nivel más alto de muerte por el virus después de Brasil. Como parte de las negociaciones, el gobierno peruano permitió que 12.000 voluntarios participaran en un estudio clínico con Sinopharm. Sin embargo, la cláusula no escrita era el regalo de 2.000 vacunas para allegados al gobierno. La ministra de Salud de ese país, Pilar Marcetti, y la canciller Elizabeth Astete fueron 2 de las beneficiarias de las vacunas de cortesía. Ambas renunciaron al conocerse estos hechos. El gobierno de Ecuador, antes de la dimisión del ministro Ceballos, anunció la compra de 2 millones de dosis de la fabricante china Sinovac. América Latina, con 15 millones de casos confirmados y más de 500.000 de muertos hasta mediados de febrero, es una región devastada. La pandemia ha golpeado fuertemente a los países, mientras que para muchos ha significado dolor, para otros los grandes negocios se mezclan con el poder político en detrimento de la salud pública. El título de nuestra próxima edición es El contrato más grande de pruebas rápidas, un cuento chino. No se lo pierdan. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. En este noticiero nos vamos a referir a la propuesta de jubilación del Magisterio Nacional.
la Asamblea Nacional, en la semana que terminó, impulsó una reforma a la Ley de Seguridad Social en el marco del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nos llamó la atención la propuesta de reforma que está impulsando la Asamblea Nacional, cuyo proyecto de ley ya fue debatido en segunda instancia y fue remitido a la Presidencia de la República para conocimiento del señor Presidente de la República el jueves 11 de marzo del año 2021. Nosotros tuvimos que obligarnos a revisar la reforma porque nos llamó la atención ya la propuesta que hizo la Asamblea Nacional, la cual nosotros la consideramos que es inviable, que es discriminatoria y que realmente es una propuesta que no se ajusta a criterios técnicos, es decir, a estudios actuariales, a proyecciones matemáticas, ¿ya? Y al financiamiento. Y eso realmente de impulsar este tipo de beneficios sin el debido financiamiento contradice lo que dispone el artículo 369 de la Constitución de la República, que manda que toda prestación tiene que estar debidamente financiada. ¿Por qué nosotros la consideramos discriminatoria? Porque es una propuesta de jubilación para el Magisterio Nacional, para que los docentes del Magisterio Nacional se jubilen. Tomen atención, amigas y amigos, se jubilen sin límite de edad con 25 años de aportación. 25 años de aportación significa 300 imposiciones mensuales. Eso dice la reforma del artículo 185 de la Ley de Seguridad Social. Realmente esa es una reforma, como digo, antitécnica y económicamente no tiene el debido financiamiento. Y le decimos que es discriminatoria porque al igual que los docentes en el Ecuador que realizan sus aportaciones conjuntamente con el empleador, ya en este caso el empleador público, que realizan sus aportaciones mensualmente al seguro social y obligatorio, igual que ellos, también realizan sus aportaciones los trabajadores de la salud. Me refiero a todo el cuerpo médico que trabaja en la salud, partiendo de los médicos, ¿no?, de los especialistas, de los auxiliares y del personal de apoyo. Ellos, por ejemplo, realizan asimismo aportaciones al seguro social obligatorio, que hoy en día la jubilación básica, ya mínima, a la que uno se tiene derecho, es cuando se haya cumplido dos requisitos. Una, que tenga 60 años de edad y 30 aportaciones. 30 años de aportación, es decir, 360 aportaciones mensuales. ¿Ya? ¿Qué eso significa? Eso significa 30 años de aportación. ¿Ya? Al igual que los médicos, también los trabajadores del sector petrolero, ¿ya?, los trabajadores del sector eléctrico, los trabajadores de las telecomunicaciones, los trabajadores de la obra pública, los trabajadores de los municipios, los trabajadores de los consejos provinciales y todos los trabajadores del sector privado. Ellos, para jubilarse con la mínima jubilación, tienen que aportar 360 imposiciones mensuales, que significa 30 años de aportación y 60 años de edad. La jubilación reducida a la que hoy están nuevamente retomando, está retomando la Asamblea Nacional, esa fue eliminada antes de la reforma del 2021, porque era inviable económicamente aplicarla. ¿Ya? Técnicamente no había forma de sostener una jubilación reducida como hoy la están proponiendo la Asamblea Nacional. De manera que allí no existe un grado de responsabilidad, un grado de seriedad. Más bien todo lo contrario, se incurre en la demagogia y se incluye en la irresponsabilidad. No es posible impulsar ese tipo de jubilación. Como digo, porque es discriminatoria, rompe los principios de igualdad, rompe los principios de universalidad, ¿ya?, entre los afiliados del Seguro
social obligatorio rompe el principio de equidad, ¿ya?, a la que tenemos derecho todos los afiliados del seguro obligatorio, entre otras disposiciones, ¿ya?, por las fundamentales, la universalidad, la equidad y la igualdad. Con esta reforma, eso es lo que se transgrede, y no es justo, porque si quieren impulsar una reforma como es para todos los trabajadores del seguro social obligatorio, todos los trabajadores, en este caso del sector privado, dígase los trabajadores de los medios de comunicación, de los restaurantes, de los almacenes, de las cadenas comerciales, de las cadenas farmacéuticas, del trabajador agrícola que está en el sector privado y todos aquellos que mencioné del sector público. Entonces no es correcto, es irresponsable, es demagógica la propuesta hecha por la Asamblea Nacional. Más aún cuando el Seguro Social y el país está enfrentando una enorme crisis financiera. El Seguro Social no tiene recursos disponibles para poder pagar con normalidad las obligaciones que tiene, sus prestaciones que tiene. El año pasado ya tuvo esos problemas. Se decía que el seguro tenía dinero para pagar las pensiones jubilares hasta el mes de agosto del año 2020. Y reclamó el señor Guate y el director general del IES que el Estado debía pagarle, en ese caso, la deuda pendiente sobre el 40% para pagar pensiones jubilares. ¿Ya? Claro, y entonces eso se llegó a concretar, eso se hizo realidad, esos pagos, ¿no? Porque el Estado tuvo que recurrir a un nuevo endeudamiento público con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales. En conclusión, el Estado tenía saldos en rojo en sus cuentas fiscales, saldo en rojo en las finanzas públicas desde marzo del año 2020, mes en que empezó la pandemia mundial, y que hasta hoy no la hemos superado. Producto de esa pandemia, ¿ya?, en el Ecuador perdieron el empleo, según el INEC, a diciembre del año 2020, 650,000 trabajadores. 650,000 trabajadores perdieron el empleo adecuado, la mayoría en el sector privado y obviamente también en el sector público. Eso significa que el Seguro Social dejaría de percibir anualmente aproximadamente $1.000 millones. La deuda del Estado con el Seguro Social del último periodo, respecto del 40%, de octubre del año 2019 a diciembre del año 2020, fue de $1.529 millones. Y en noviembre del año 2020, dentro de los acuerdos de pago, el Estado se comprometió a pagar $600 millones en efectivo. Eso le permitió salir con los pagos del Seguro Social en el año 2020, en lo que tiene que ver con el pago de la pensión jubilar y obviamente con los recursos que se necesitan para la prestación médica. 1.529 millones, de los cuales $600 millones se hicieron efectivos en el pago que realizó el Estado el año anterior. Quedaban pendientes $927 millones. Esos 927 millones de dólares, el Estado se comprometió a pagarlos en 5 años, en 10 años y en 15 años. Una deuda de 1 año 3 meses, de 15 meses, ¿no? No la pudo pagar puntualmente el Estado. Eso demuestra de que el Estado no tiene disponibilidad económica, que sus finanzas públicas no son solventes con recursos propios del Estado ecuatoriano que provienen de la carga tributaria y de la explotación de los recursos naturales no renovables como el petróleo y la minería metálica y las telecomunicaciones. Eso demuestra de que estos ingresos que los obtiene no son suficientes para cumplir con sus obligaciones. Más aún, si ahora el Estado, el país, enfrenta una enorme pandemia que está causando destrucción a la economía y aniquilando vidas, cuando tenemos la erupción del volcán Sangay, cuando tenemos tremendas inundaciones por el efecto de este invierno que estamos viendo, que es un invierno durísimo, que es un invierno
de enorme impacto para la infraestructura y los equipos en el Ecuador, no existen los recursos para enfrentar esas tres necesidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo así la Asamblea Nacional, sabiendo de que por medio el Seguro Social tiene una crisis financiera enorme, sabiendo de por medio que el Estado tiene una enorme crisis financiera, cómo impulsar este tipo de beneficios discriminatorios que violan derecho en función de un solo sector de los docentes del Magisterio Nacional? Que si hubiera plata, que si hubiera recursos, que si estuviera boyante el Estado en sus recursos, y también el Seguro Social que es financiado con los aportes de los trabajadores, qué bien, habría que aplaudir. Y qué mejor si es para todos, como tiene que ser. Una reforma, un beneficio tiene que ser para todos y no para un solo sector. Amigas y amigos, estaremos pendientes del veto seguramente presidencial que debe adoptar el señor presidente o la objeción parcial. Eso es lo que estamos planteando, que debe poner en vigencia el señor presidente de la República para que el proyecto vuelva a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional se realicen las correcciones que tienen que realizarse para no seguir afectando al Seguro Social ecuatoriano. Amigas y amigos, muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. El baño de sangre en Myanmar, la antigua Birmania, continúa en aumento. El fin de semana alcanzó ya la cifra de 120 muertos, varios miles de detenidos cuyo destino es al menos incierto, y varios miles de heridos de diversa gravedad ante una represión de una brutalidad inédita. Las imágenes de una monja arrodillada ante los soldados, pidiéndoles que la maten a ella y no a los niños tras suyo, al tiempo que dos jóvenes soldados también se arrodillan ante ella, ha recorrido el mundo por su poderoso mensaje a la opinión pública. A mí me hizo acuerdo un espectáculo terrible que se produjo durante la guerra de Vietnam, en que un par de monjes budistas se incineraron, se inmolaron por el fuego en Vietnam en contra de la guerra. Lamentablemente el término opinión pública se refiere esencialmente al que se encuentra en el mundo democrático, en aquel en que la vida humana merece respeto, aquel en que el poder tiene límites y es responsable de sus actos. Ese mundo se ha ido lamentablemente encogiendo ante la emergencia del poder brutal, de la tiranía y de la autocracia. Al tiempo que esto sucede en Myanmar, en Rusia la campaña del zar Putin en contra de sus opositores ha continuado también sin piedad. Su principal crítico, encarcelado en uno de sus gulags más tenebrosos, aunque este título es atribuible a todo el sistema penitenciario, el señor Navalny, deberá tratar de sobrevivir durante los próximos 30 meses a la brutalidad del campo de concentración. Digo sobrevivir no solo físicamente, sino también mentalmente, pues ha ido a caer en la que Dostoyevsky definía como la casa de los muertos, casi con la certeza de que al cumplir su condena absurda y ridícula, el dictador se sacará otra acusación de la chistera para mantenerlo encarcelado permanentemente. La represión contra sus seguidores que osaron protestar en contra de una sentencia repudiada por el mundo entero ha sido igualmente salvaje. Un aparato de seguridad descomunal, con cada policía convertido en un robot blindado física y emocionalmente para apalear y, si es necesario, matar a una población inerme. 12,000 personas han sido detenidas, muchas de ellas con graves heridas. Mientras tanto, la dictadura china ha consumado la conversión de Hong Kong en otro espacio más donde la dictadura puede actuar a su antojo. El acuerdo que firmara con la Gran Bretaña cuando la transición de la colonia inglesa de Hong Kong a la soberanía china en 1997 y que garantizaba a los habitantes de la isla durante 50 años las garantías y derechos que la ley inglesa garantiza a todos los ciudadanos.
Esto es libertad de opinión e información, a ser juzgado por sus jueces naturales, el derecho a elegir y ser elegido para sus autoridades, los límites y las responsabilidades claros del poder público. Eso se ha convertido hoy lamentablemente en un papel mojado. Difícilmente podremos encontrar una mejor forma por parte del gobierno chino de expresar su total indiferencia a esa opinión pública de la que hablábamos hace un momento, así como de esos principios elementales de respeto a las personas y a los acuerdos. ¿Cómo podría sorprendernos entonces la posición adoptada por Rusia y China en Naciones Unidas cuando se pretendió condenar en el Consejo de Seguridad el golpe de Estado en Myanmar? Su veto a tal iniciativa era totalmente previsible. No se puede pedir a los dictadores que se den un tiro en el pie condenando a otros dictadores por las mismas acciones que ellos cometen. Nos hallamos ante un elemental sentido de sindéresis, pues. Así pues, vueltos a Myanmar, es de suponer que la represión de las Fuerzas Armadas, que ya en este momento a las claras demuestra que no son las Fuerzas Armadas del país, sino un ejército de ocupación, se seguirá aplicando con la misma hazaña y ferocidad hasta ahora demostrada. Al final del día, el principal socio comercial e inversionista en el país es China. Si ella no tiene inconveniente, y evidentemente no lo tiene, en que se asesine impunemente a la población civil, pues qué mejor. Total, es de allá de donde vienen las armas y las balas para matar a la gente. Y mientras ese flujo se mantenga, se podrá seguir reprimiendo y matando a placer. No olvidemos tampoco la afinidad ideológica de los dos gobiernos. Ambos son socialistas y por lo tanto hermanos. No cabe pues, como sucede en otros países menos serios en este sentido de la hermandad, andar hablando mal y condenando a los hermanos de uno. El ejército en Myanmar, que de paso es el dueño de la parte de la economía del país de la que no es dueña China, está en libertad de defender sus propiedades y sus bienes seguramente muy duramente ganados. Ese es el destino de tantos ejércitos de ocupación que vemos hoy en acción en tantos sitios. Aquí en América, los ejemplos de Cuba y Venezuela están muy a la mano y sus conductas obedecen al mismo patrón que hoy vemos en Myanmar. ¿Cómo no pensar en Costa Rica? Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Hace un año el gran viento de la muerte empezó a soplar sobre el desierto de nuestra soledad. Y seguirá este ventarrón con un cortejo de asfixia, lágrimas y miedo hasta que el último de los habitantes vacunables de nuestro desolado país haya recibido su dosis de vida. Mientras tanto, seguirán tocando las campanas del campanario. Tal vez toquen a muerto por ti, lector por ti, madre e hijos tiernos por mí. La visita de la muerte en el tren de la pandemia ajetrea maletas y corazones, mientras corre por campos de neblina. Una muerte de pandemia es más siniestra que la muerte que llevamos con nosotros al nacer. Hermanamos todos con certeza de que sabemos que moriremos, pues también para eso hemos nacido. Aunque nos alivie el consuelo de ignorar cuándo ocurrirá, pero la muerte en pandemia nos acecha en cada beso, en cada abrazo, y se ríe de nosotros detrás de cada mascarilla, de cada noche en vela, de cada tos del vecino, de cada sol en la playa, arracimada a la gente, aunque tal vez sea la liberación para el niño que está muriendo de hambre, para la madre que muere 2 veces cada día. Dentro, pues sabe que su hijo no desayunará esa mañana y teme que si ella muere, él quedará preso entre los bordes de la más absoluta soledad. La gran mesa, la reserva del país, recibió la pandemia como un río desbocado que se desvaguana entre los riachuelos pantanosos y aguas cristalinas de belleza y calidad. La pandemia trajo su pan de cada día a quienes viven de la muerte moral, del dolor ajeno, de las lágrimas sociales, mientras ellos, inveracundos, asociados en compañías limitadas de explotación y canibalismo, engordaban con la carne de los muertos.
Lodazales de la sociedad y de la política que compran jueces, ríen con cinismo y con un macabro rechinar de dientes. Miserables, a los de a $1 de 60 centavos diarios, no les pidas que guarden distancia, que no salgan a la calle, que se queden en la casa que no tienen. Desolados microempresarios, aferrados a la vida y la esperanza. La pandemia nos visitó por el puerto de nuestro manso y caudaloso Guayas. No estábamos preparados para recibirla con un sistema de salud organizado. Sin embargo, los corazones de los médicos y enfermeras y de paramédicos mal comidos y del personal administrativo salieron de sus trincheras para combatir la metralla de la pandemia. E hicieron lo que debieron, lo que pudieron y hasta lo que no pudieran haber hecho en tiempos normales. Y entre fatiga y entrega de la propia debilidad y angustia, salió el sol de la fortaleza y del amor. El cielo recobró su azul, las aves volvieron a cantar, el barco de la esperanza atracaba en el puerto de la ira. Por ejemplo, el contagio a la gente de salud en todas las provincias del país, que respondía con fortaleza y callada tenacidad. Editorial. La consigna correísta de segunda vuelta: esconder a Correa. Tanto esfuerzo hecho por Andrés Arauz, Carlos Rabascal y en general cuadros como Pavel Muñoz y PUM llegan esas fotografías desde México. No solo es un golpe político, echan por tierra la narrativa que constituye el corazón de la estrategia del correísmo para la segunda vuelta. Aquí hay que hacer un flashback. Apenas supo que estaba en segunda vuelta con ventajas no definitivas pero ciertas sobre su adversario, el correísmo declaró la independencia absoluta del candidato sobre su tutor. Yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar a nombre mío. El mensaje de Andrés Arauz fue directo y sobre todo predecible, como si se tratara de la película Inception. Su campaña decidió implantar una idea en la mente de los electores de Yacu Pérez y Javier Hervás, y el caudillo y su pupilo están distanciados. Y si el pupilo llegase a Carondelet, gobernará él, no Rafael Correa. Algo parecido hizo Cynthia Viteri en 2006, cuando dijo que de llegar a la presidencia decidiría sin consultar a Febres Cordero y a Jaime Nebot. Nadie le creyó. El viraje de Arauz también confirmó la estrategia seguida de la primera vuelta: usar al máximo a Correa, que apareció hasta en la sopa, como si en vez de un binomio compitiera un trío. Los mensajes internos en el correísmo recomendaban incluso insistir en que Arauz era Correa. Se trató de capitalizar el voto duro del expresidente y abultarlo en la campaña populista, cuya pieza mayor fue proponer regalar $1.000 millones en la primera semana de gobierno. $1.000 a 1 millón de personas. $1.000 por voto. Cumplida esa etapa, Arauz debe, para llegar a Carondelet, pescar votos en el centro. Eso explica por qué no solo él se volvió independentista. Carlos Rabascal, en una actitud incalificable, da una connotación sexual a las preguntas que le formulan sobre Correa. Se trata de sacarlo de la conversación pública, de hacer creer que él es el capítulo cerrado y que Arauz se liberó de lo que debe ser su principal tormento. Pavel Muñoz, entrevistado por Jorge Ortiz en FM Mundo, siguió el mismo guión. El periodista le preguntó cómo, si gana Arauz, Correa ejecutaría la promesa de venganza de la gente cuya lista enumeró. Muñoz respondió que no entiende la política como un ajuste de cuentas, una perfecta no respuesta. Ortiz insistió 1, 2, 3 veces y Muñoz, ofuscado, dijo cada vez que vengarse no será una prioridad en los próximos 4 años. Otra no respuesta. Grave, además porque no dijo, y Jorge Ortiz lo señaló, que no habría venganza alguna. Entonces Muñoz, cuya habilidad para escurrir el bulto es conocida, tomó 2 salidas de emergencia. 1, pregúntele a Rafael Correa. 2, hablemos de Arauz y Rabascal, así se llaman nuestros candidatos, y ya no hablemos de Correa. La estrategia es esa: fingir que Correa es periódico viejo, un fantasma que solo martiriza a los sufridores o a sus enamorados, como dice el impresentable Rabascal. Él, Arauz, Muñoz y en general los correístas que durante 10 años trapearon al caudillo al Olimpo, juegan a sorprenderse de que les quieran hablar de este capítulo cerrado y les pregunten hasta por las amenazas que no prefiere.
No entienden su problema, que sus andames de independentistas neófitos resultan postizos. ¿Cómo no van a hacerlo si apenas salen del país, corren a Venezuela o a México a reunirse con aquel que dicen que ni de chista ni mista? Ya quisiera el país que fueran tan autónomos como claman ante los micrófonos. No lo son, como lo muestran las fotografías que ya publicaron ayer. Así, la no respuesta de Pavel Muñoz y de Jorge Ortiz no es, como pretende, un gesto para privilegiar la situación dramática del país sobre la manusea de la representación de hablar de un líder. Es una coartada para precisamente evitar que preguntas como la que evadió 4 veces se instalen en la conversación pública, porque Correa es una plancha de plomo de la cual quieren prescindir en la segunda vuelta. Ellos lo saben, y saben que hasta Pavel Muñoz es incapaz de explicar por qué en el proyecto de Correa figura volver para vengarse. No lo explica, pero lo admite. Editorial. Winston Churchill fue sin duda uno de los grandes personajes del siglo XX. Político, estadista, escritor, historiador, periodista, jugó un papel decisivo durante la Segunda Guerra Mundial y mantuvo en alto el ánimo de los británicos y de todas las naciones amenazadas por Alemania. Fue un hombre genial, dueño de un humor brillante y ácido, de oratoria contundente y de una inajenable clarividencia intelectual. Sus frases célebres han pasado a la historia y gozan precisamente de un efecto temporal por su asombroso acierto frente a la realidad. Hace unos días el escritor Javier Cercas, que presentaba su nueva novela Independencia, situada de forma estratégica en Barcelona, rescataba esta frase de Churchill a propósito de ciertos políticos españoles. Los próximos fascistas se presentarán a sí mismos como antifascistas. Resultan proverbiales las palabras del ex primer ministro del Reino Unido, que tuvo en los nazis y especialmente en Adolf Hitler el gran enemigo. Una famosa frase suya es: "No odio a nadie excepto a Hitler, y eso es profesional", pero que vislumbró al fascismo exterminador de entonces, reflejado en varios tiranos de larga, perniciosa y duradera data, hoy tan cercanos ideológicamente al nacionalsocialismo, pero enmascarados como antifascistas. Una de las facetas menos conocidas de Churchill es la de escritor, pese a que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1953. Ciertamente se trata de uno de los premios más cuestionados de la historia por haber recaído en el enorme personaje político, pero la consideración de la Academia para tal concesión se hizo por su maestría en la descripción histórica y bibliográfica, tanto como por su brillante oratoria que defiende exaltadamente los valores humanos. Los discursos de Churchill fueron inspiradores e incisivos, están llenos de frases extraordinarias y, como no, dada la época, también de beligerancia y desafío, pero en ellos abunda la inteligencia y el engranaje perfecto de las palabras. Dijo a propósito de los héroes de la batalla aérea de Inglaterra: "Nunca en el campo del conflicto humano tanta gente le debió tanto a tan pocos". A su predecesor, Neville Romney, él sepultó políticamente así: "Se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, y elegiste la deshonra, y también tendrás la guerra". O esta otra, toda una enseñanza de vida: "En la guerra, resolución; en la derrota, desafío; en la victoria, magnanimidad; en la paz, buena voluntad". Además de sus obras históricas, políticas, militares y de sus memorias, Churchill escribió varios cuentos, entre los que sobresale el inigualable Hombre al agua, una fascinante narración que se puede leer en español traducida por Javier Marías. Hombre de gran personalidad, fundador y bebedor empedernido, dejó un legado de compromiso con la patria, la democracia y la libertad, pero también sentencias maravillosas. El carácter se manifiesta en los grandes momentos, pero se construye en los pequeños. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima.
Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.